Hola a todos, mi nombre es Mariana. Junto a Juliet y Cristian les vamos a presentar el análisis crítico del discurso que hicimos de Donald Trump sobre el muro fronterizo. Nosotros nos basamos mucho en la lectura para hacer este análisis. Para empezar, el texto menciona el control del texto y el contexto discursivo. Analizamos primero la situación comunicativa, que sería el contexto. Dentro de la situación comunicativa, primero aparece el escenario. El discurso se lleva a cabo en un contexto político, específicamente en el contexto de la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. En cuanto a los participantes, Donald Trump en ese momento era el presidente de Estados Unidos y es el principal emisor de este discurso. Él aparece como un líder político que tiene autoridad y poder para influir en la opinión pública y en las decisiones políticas. Otro participante en este discurso es la audiencia. En este, eh, en este sentido, incluye a los ciudadanos estadounidenses en general, así como líderes políticos. Y también otro participante serían los demócratas y opositores, aunque no estén presentes físicamente en el discurso, los demócratas y estos opositores son parte importante de la situación comunicativa porque Trump les responsabiliza por el cierre del gobierno y busca presionarlos para que apoyen su propuesta de seguridad fronteriza. En cuanto a sus objetivos, su objetivo principal es comunicar su postura sobre la crisis en la frontera sur y persuadir a la audiencia, que incluye a los ciudadanos estadounidenses y a los líderes políticos, de la necesidad de medidas de seguridad fronterizas más estrictas. Básicamente su intención es esa, persuadir y movilizar su apoyo hacia su postura política. En cuanto a conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías, claramente este discurso refleja las creencias de Trump en relación con la inmigración ilegal y la seguridad nacional. Eso como parte del contexto. Ahora vamos a analizar las estructuras del texto y el habla. Para empezar, analizamos el estilo léxico y sintáctico. En este caso, Trump utiliza un lenguaje directo y a menudo emotivo para enfatizar en sus puntos. Por ejemplo, emplea frases como crisis humanitaria, crisis del corazón y del alma. El corazón estadounidense se rompió. Este es un lenguaje muy emotivo. En cuanto a significado proposicional, este discurso está lleno de afirmaciones sobre la situación en la frontera sur, el impacto de la inmigración ilegal en la sociedad estadounidense y las propuestas políticas para abordar estos problemas, o bueno, más bien sus propuestas políticas. En cuanto a la toma de turnos en la conversación, aquí Trump aparece como único orador, tiene control total de la conversación, dicta cuándo, cómo y qué se va a comunicar. En cuanto a recursos retóricos, Trump utiliza la repetición de ciertas frases y la enumeración de crímenes, de diferentes crímenes para reforzar sus argumentos. En cuanto a la repetición de frases, utiliza mucho como crisis humanitaria, una crisis del corazón y una crisis del alma. Este es el ciclo de sufrimiento humano que estoy decidido a terminar. Muro fronterizo, ayúdenme Dios. Eso en cuanto a la repetición. Y en cuanto a la enumeración de crímenes específicos cometidos por inmigrantes ilegales, utiliza eh, casos como en California, un inmigrante ilegal con un largo historial criminal viola, asesina y golpea a muerte a un veterano de la Fuerza Aérea con un martillo. También menciona, en Georgia, un inmigrante ilegal fue acusado de asesinato por matar, decapitar y desmembrar a su vecino. Y otro dice, en Maryland, los pandilleros de la MS-13 que llegaron a Estados Unidos como menores fueron arrestados y acusados el año pasado luego de haber apuñalado y golpeado brutalmente a una niña de 16 años. Estos ejemplos muestran cómo Trump utiliza la repetición y la enumeración de casos específicos para enfatizar en la gravedad de la situación en la frontera sur y para justificar la necesidad de medidas de seguridad fronterizas más estrictas. Por último, analizamos la estructura narrativa que él usa. El discurso sigue una estructura que comienza primero con la presentación del problema, que sería la crisis en la frontera sur.
Luego pasa a decir la descripción de las consecuencias, como son crímenes, drogas, robos y otros más. Y por último termina con la propuesta de la solución o su solución, que es el financiamiento para la seguridad fronteriza. Entonces, este sería como las estructuras del texto y del habla que utiliza Trump para transmitir un mensaje político específico en un contexto comunicativo. Y bueno, ahora hablaremos sobre el control de la mente. Como estructura social tenemos los grupos poderosos, que esto podría incluir al gobierno federal de los Estados Unidos. También podría estar influyendo la administración presidencial, así como ciertos grupos de interés políticos y económicos que respaldan las políticas restrictivas de inmigración. Y bueno, en cuanto a las instituciones podrían estar influenciadas por el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras agendas gubernamentales encargadas de hacer cumplir las leyes de migración y seguridad fronteriza. Ya como en élites simbólicas, pueden referirse a figuras políticas y mediáticas influyentes que respalden la postura de Trump sobre la inmigración ilegal y promueven la agenda a través del discurso, como por ejemplo los medios de comunicación y otros medios de influencia pública. Y bueno, tenemos lo que es la cognición personal y social, por ejemplo, en el modelo contextual personal, que esto hace referencia a cómo los receptores del discurso, como la audiencia del presidente Trump, interpretan la información presentada en función a su propio contexto individual, experiencias pasadas o creencias personales, como por ejemplo un individuo podría interpretar las afirmaciones de Trump como la amenaza que representa la inmigración ilegal de manera diferente según sus propias experiencias o percepciones sobre el tema. También tenemos lo que es el modelo situacional personal. Este aspecto de la cognición mental se refiere a cómo los receptores del discurso construyen representaciones mentales subjetivas de la situación discutida por Trump, como la situación en la frontera del sur de los Estados Unidos. Cada individuo puede tener una visión única de la situación basada en su comprensión personal de los hechos y su perspectiva sobre el tema. En cuanto a las actitudes sociales, son las disposiciones evaluativas hacia ciertos objetos sociales, como la inmigración o la seguridad fronteriza. Estas actitudes pueden influir en cómo se perciben y se interpretan las afirmaciones de Trump sobre estos temas. Por ejemplo, alguien con una actitud favorable hacia la inmigración puede ser más escéptico ante las afirmaciones alarmistas sobre la inmigración ilegal. En cuanto a las ideologías, la ideología política o social de los receptores también influyen en la cognición mental durante el discurso. Por ejemplo, los partidarios de Trump pueden ser más propensos a aceptar sus argumentos sobre la necesidad de medidas más estrictas del control fronterizo, mientras que sus opositores pueden ser más críticos. Bueno, referente al discurso de Donald Trump y la manera en que lo podemos clasificar, pues hay uno que sobresale de los demás, ¿no? Es que es el discurso político. Como discurso político, pues el expresidente se centra en la defensa de una postura política pues muy arraigada, ¿no?, a los Estados Unidos y a ese patriotismo que siempre se ha llevado en este país, abogando como por medidas de seguridad fronteriza y destacando consecuencias negativas de la inmigración legal. Y menciona pues el ejemplo que muere un agente oficial, un oficial
a manos de un violento, pues no menciona la nacionalidad, dice que es un inmigrante violento. Entonces pues roza también en la xenofobia, en el racismo. Es un discurso bastante extremo, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces sí, el expresidente, el presidente en ese momento utilizaba el discurso político para persuadir al Congreso también, porque dice que pues todos los habitantes de los Estados Unidos tienen que presionar al Congreso para que se haga algo referente pues a la situación migratoria de los Estados Unidos, y pues le da como esa herramienta a la opinión pública de la urgencia de tomar medidas específicas, como la construcción pues del muro. Él también menciona un ejemplo que dice que una persona pues pone muros fuera de sus casas no por las personas que están afuera, sino porque aman a los que están adentro. Entonces bueno, es un discurso un poco sí, extremista. Por otro lado, podemos clasificar también este discurso mediático, bastante mediático, gracias pues como a la persuasión que Trump utiliza, y pues como el intento que tiene en tener cierta influencia pues en el público que lo escucha, ¿no? El discurso utiliza argumentos muy, muy emocionales. Ya mencionamos el ejemplo del inmigrante muy violento. Entonces él utiliza tragedias provocadas por la inmigración y por gente que no es americana. Es tan pesado que dice, esto no es una batalla contra las otras personas, sino de justicia contra la injusticia. Entonces utiliza un argumento muy, muy emocional e intenta generar empatía. Además el discurso emplea técnicas muy retóricas, como la repetición de ciertos ejemplos, de ciertos como puntos muy específicos como claves, y utiliza mucho los valores, ¿no? Ya mencionamos lo de la justicia frente a la injusticia, y intenta hacer como urgir a los ciudadanos de una preocupación de seguridad para reforzar ese mensaje que él está dando de que toca armar el muro, de que toca hacer todo este tipo de cosas. Y bueno, el discurso también refleja elementos de poder profesional e institucional. Bueno, ya menciono el Congreso, como profesional, como un presidente profesional, supongo yo, vamos a ponerlo entre muchas comillas. Pues sí, es un discurso que proviene del presidente de los Estados Unidos, y menciona las acciones que puede ejercer como presidente y lo mediático que puede llegar a ser para que ciertas políticas sean aprobadas por el Congreso. Aún así podemos encontrar una ausencia de un diálogo poco equilibrado, una ausencia de un diálogo equilibrado, o podemos encontrar un diálogo poco equilibrado sobre qué hay más allá, las causas, ¿sí? El porqué de la migración de varios latinoamericanos, sobre todo mexicanos, porque eso es algo que él no menciona. Sin embargo, es algo que se puede dar por sentado, que él no habla así de migrantes en general, sino da a entender que habla mucho más de los mexicanos. Y pues no hay soluciones alternativas, sino listo, vamos a construir el muro porque amamos a los que están adentro y le tememos a los que están afuera. Entonces pues la falta de soluciones alternativas podría como interpretarse de cierta manera como una falta en consideración de lo complejo que puede llegar a ser el tema, ¿no? De esta manera pues concluyo yo la clasificación de este discurso tan, pues para mí un poco controversial, ¿no? Toca temas muy, muy delicados, da ejemplos muy, 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 muy complejos que ciertamente han habido muchos casos de americanos contra americanos, o bueno, de estadounidenses contra estadounidenses, los cuales
se pierden o no se llevan más allá porque pues bueno, es un estadounidense que mató a otro estadounidense, pero cuando pasa con un migrante, entonces el migrante es violento, la persona que sufrió pues el ataque no tuvo nada que ver, no tuvo la culpa, no, pues no se está tratando de justificar la acción que comete la persona que asesina, pero más allá de eso, como mencioné ahorita, hay una complejidad, un trasfondo, más allá de lo que pasa con los inmigrantes. Muchas gracias.